En este primer experimento, empezamos a partir del diseño y construcción de un circuito con diferentes materiales y componentes electrónicos. La batería de 9 voltios de corriente continua es la fuente de poder de nuestro circuito, que al momento de realizar el contacto de sus polos con el agua, se evidencia que la misma no conduce un flujo de electrones, ya que la bombilla no enciende. Esto se debe a que en el estado puro del agua no es un buen conductor de electricidad, ya que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, teniendo un enlace covalente que no permite el flujo de electrones. La conductividad es la medida de la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica. Esto nos quiere decir que no solo el agua, sino en diferentes materiales existe una conductividad para el flujo de electrones o el flujo de corriente eléctrica. Como observamos, en la primera parte no tuvimos una conductividad óptima. En el segundo experimento, realizamos una solución con 200 mililitros de agua y una cucharada de sal, y cerramos el circuito con nuestra batería de 9 voltios de corriente continua. Y podemos demostrar que de esta forma se pudo conducir un flujo de electrones a través del agua. Esto se debe a los electrolitos. Los electrolitos son soluciones acuosas que pueden conducir la electricidad. Esto sucede porque las sustancias disueltas se dividen en iones que tienen carga eléctrica. También se nota que en una de las puntas de los cables del circuito dentro del agua con sal se empieza a generar burbujas, lo cual es un proceso de electrolisis. Para la parte final de este experimento usaremos otro conductor de corriente eléctrica. Podemos ver que el aluminio es un buen conductor de electricidad, ya que logramos ver que nuestro LED se enciende mucho más que cuando lo encendíamos con la solución de agua y sal. Para la primera parte de nuestro segundo experimento, que se debe a la electrólisis del agua, deberemos analizar qué sucede cuando mezclamos el agua con el bicarbonato. Primero, debemos armar un circuito a partir de una solución de agua y bicarbonato. Como reacción, se demuestra que éste es capaz de producir un proceso de electrolisis. Como podemos saber, el bicarbonato de sodio en forma sólida no puede conducir energía eléctrica, pero en solución acuosa sí, porque el agua es una fuente conductora de cargas, donde el bicarbonato se disocia en forma de iones. Para la parte 2 de este experimento, se usó el circuito realizado anteriormente para la obtención de gases. Esto con la ayuda de dos tubos de ensayo, donde conectamos los terminales de los cables a estos tubos, esperando 10 minutos, y se visualiza cómo se van formando burbujas en los dos extremos de cada tubo, unas más pequeñas que las del otro. Esto se debe a un proceso de electrólisis del agua. La electrólisis del agua es el proceso de descomposición de la molécula H2O en gases de oxígeno y de hidrógeno, separados. Se produce a través de una corriente continua conectada a una pila, batería o cualquier tipo de hidrogenación, que pasa la energía a un electrolito fundido o disolución acuosa y produce la descomposición. En el momento en el que este proceso de electrólisis del agua separa los dos gases y se los expone al fuego, se observa como en el primer tubo no se da ninguna reacción. En cambio, en el segundo tubo se ve como el fuego crece. En este caso, el gas que se enciende es el hidrógeno, ya que es inflamable en el aire en un amplio rango de concentraciones y este arde. Para la fase 3 de nuestro experimento correspondiente a la electrodeposición, nosotros utilizaremos una moneda, un alambre de cobre y una solución de vinagre y agua. La conectamos al circuito de batería de 9 voltios de corriente continua y aquí demostramos cómo se empiezan a notar burbujas en la conexión del cobre y la moneda. Esto se produce por un proceso de electrodeposición. Esto es un proceso químico, donde se realiza un recubrimiento a una pieza con un sistema de ánodo y cátodo, sumergiendo dicha pieza en un baño químico,
y aplicando cargas eléctricas debidamente calculadas para cubrir o depositar una capa protectora o decorativa a la pieza, la cual depende de un generador que al crear la corriente eléctrica se desplazan los iones del electrolito al cátodo. Como primer paso, formaremos una solución de 150 miligramos de agua y 50 miligramos de vinagre, y al polo positivo de una batería de 9 voltios lo pondremos limpio a la solución, y al polo negativo amarraremos la moneda de 5 centavos con nuestro alambre de cobre. Como parte final, nuestro cuarto experimento referente a la celda electroquímica, diríamos que una celda electroquímica de corriente continua es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas, o bien producir reacciones químicas a través de una introducción de energía eléctrica. Consta de dos conductores eléctricos, llamados electrodos, cada uno de los cuales está sumergido en una solución electrofílica. Estos electrodos son de un material diferente y los colocamos separados para evitar la reacción directa entre los reactivos. El cátodo será el electrodo en el cual va a ocurrir la reducción y el ánodo donde se llevará a cabo la oxidación. Estas dos reacciones las tenemos conocidas como la acción redox o reacción de oxidación-reducción, que es la base para generar voltaje de corriente continua en las pilas o en las baterías de 9 a 12 voltios. Debemos recordar que al momento de conectar los polos de la pila o de la batería, estos deben ir conectados el polo positivo a la lámina de aluminio y el polo negativo al electrodo de grafito.